La situación actual del ladino en este siglo es un poco bueno y un poco no bueno. Lo bueno, en primero, lo claro es que ninguna familia en el mundo entero tiene esta lengua por lengua de casa. Esto, malorosamente, yo creo que es mi generación que la dejó caer en esta situación. Pero también fue mi generación que hizo esfuerzos para asegurar que no se pierda por siempre. La Ladino Comunidad es uno de estos esfuerzos, pero mucha gente empezaron de muchos años antes escribir cosas en esta lengua, poesías, y la fundación de la revista aquí en Jerusalén, más de 35 años atrás. Esto todo fue producto de labor de gente de mi generación. Y es de alegrar también ver muchos académicos que se están interesando en nuestra lengua y muchos no académicos también, mancebos, que quieren empezarse. Es una lengua tan hermosa que yo y muchos de nosotros que hablamos muchas lenguas vemos un valor muy especial en esta lengua, y espero que los que se están empezando sientan este valor. Ya tú hablaste de los refranes que tenemos y las dichas. Es una lengua que contiene en ella mucho amor, amor de familia, amor de la comunidad, amor de vida, de vivir. Y espero que los que se están empezando ahora sientan esto y quieran comunicarse entre ellos y pasar la lengua siempre como lengua viva, no como lengua muerta que se debe analizar, y eso es importante porque tenemos literatura y muchas cosas preciosas. Veo gente como Sara Arhueste, que quiere enseñar un poco a sus hijos, y Devin Narr en Seattle, que está procurando de empezarle a su chico. Y aparte de esto, ya sé que hay grupos en Facebook que yo no me intereso mucho en estos grupos, pero ya sé que hay mancebos que están procurando de comunicarse en esta lengua. En pasadas hablé con el Jajam Nissim El-Nekabe, que piensa que la lengua va a tener un avenir bueno entre los judíos que hablan el español, y piensa que una manera de empezarlos el judío español, es empezarles la escritura Rashi, y esto es lo que lo hace, en su opinión, la lengua judía y no tanto español. Esto es otra manera de pensar, inshallah, que va a continuar por muchos años, a lo menos ser conocida, si no lengua de casa. Y otra cosa también es, yo creo que la lengua va a vivir por siempre en las canticas que tenemos, porque las están enregistradas y a muchos nuevos cantantes les interesa y las cantan muy hermoso. Algunas no tanto. A mí me viene un poco
difícil, diremos, cuando no lo pronuncian bueno la lengua, porque una grande parte de la diferencia entre el español nuestro y el ladino, que es el español normativo y el ladino, es la pronunciación. Y es importante que los que cantan sepan pronunciar de la manera correcta.